Juan capítulo 6, 36 versículos. Esta semana justo va a ser el inductivo. Mire cómo está con la lapicera. Hay un grupo de varones que están aprendiendo a elaborar el inductivo. Estamos haciendo ese entrenamiento con un proyecto del año que viene, abrir las reuniones. 4 reuniones caseras, es el anhelo, el proyecto y la oración. 2 en Cuartel Quinto, ahí está cerca de la familia Dreyfus, una. ¿Dónde era el otro? Tortuguita y Bellavista. Por ahora, esos lugares ya. Y entonces estamos haciendo el entrenamiento, observación del texto, interpretación del texto, aplicación, método de estudio bíblico, fundamento de la fe. Estábamos metiendo por todos lados para que haya hombres preparados para poder conducir y enseñarles a llevar adelante la reunión casera. También el hermano Cristian de Carapachay nos está ayudando y nos está entrenando en eso. Los grupos mate tienen en Carapachay. Pero vamos a ver ahora acá, cada iglesia tiene su impronta, su ADN, ¿no? Hay que formarlo. Hermanos, vamos a ir a Juan 6, capítulo 6, versículo 35 al 71 en esta mañana. No vamos a leer todo el texto, lo leímos recién al comenzar, pero vamos a ir viendo por porciones. Obviamente lo vamos a ir leyendo a medida que avanzamos. Pero este texto, obviamente como desde que comenzamos, marca y lo muestra al Señor como el pan de vida. Y realmente hay reacciones de los discípulos verdaderos y los falsos discípulos. ¿Me trae el banquito, por favor? Para el abuelo. Ahí está. Ese. Hay reacciones que venimos viendo desde todo el capítulo 6, de los que se consideraban discípulos, pero al desarrollo de este capítulo te vas a dar cuenta que no eran discípulos verdaderos. Así que vamos a leer la primera porción del versículo 35 al 40, dice lo siguiente. Jesús les dijo, es un texto, es una narrativa. Entonces, por ende, como vamos a hacer también en capítulo 9, va toda la historia. Y lo vamos a predicar como está el texto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que en mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Padre Santo, gracias por este texto tan importante en nuestras vidas, Señor, que nos define la profundidad del Evangelio, Señor. ¿Y quién es Cristo para nosotros y para el mundo, Señor? Ayuda si hay personas que están buscando en Cristo solamente el elemento temporal y no están clamando a Él por lo eternal, su vida eterna, su salvación. Oro que tú guíes el texto, Señor, la explicación, y tú des la aplicación adecuada, Señor, a cada una, conforme a tu propósito. En tu nombre, amén, Señor. Reacciones. Hay contrastes de reacciones. Reacciones entre el falso discípulo y el verdadero discípulo. Miren, el pronombre yo que dice en versículo 35 es enfático. Yo soy. No nos muestra ni nada más ni nada menos que el eterno ser divino. 3 veces en este pasaje de capítulo 6, 3 veces el Señor repite esta afirmación. 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Miren eso.
48, yo soy el pan de vida. 51, yo soy el pan vivo. También es la primera de las 7 afirmaciones del yo soy, unido con metáfora. Juan 8, por ejemplo, vamos a ver en Juan 8 cuando lleguemos. Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7 volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:11, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 15 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. También en el versículo 35 el Señor muestra el que viene a mí. Eso es una clara definición de conversión. Es un elemento esencial. Venir a Jesús significa dar la espalda al mundo, dar la espalda a la vida vieja y unirse en unión vital con Cristo. Es una metáfora, usa 2 metáforas. También creer en Él y connota ahí una confianza absoluta en Él. Venir a Él. El primer contraste que vamos a ver, hermanos, el versículo 35 al 40, es que esta gente vieron y no creyeron. En contraste con los que vienen y creen. Mírenlo, el versículo 36, por favor, hermana. ¿Qué nos dice? 6:36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, no creeréis. Una y otra vez repetimos eso, ¿no? La gente busca ver milagros. Tengo que ver para creer. Tomás también dijo lo mismo. Si yo no viere, no creeré. No solo que habían visto al Hijo de Dios en persona, sino que habían presenciado y probado un notable milagro. Cómo el Señor había multiplicado los alimentos, el pan, los peces. Pero no estaban dispuestos a creer en Él. A pesar de la respuesta de la multitud negativa, que les dijo, aunque me vieron, no creen. Miren en Lucas 16, lo tengo acá marcado. Lucas 16, cuando el Señor habla del infierno, el rico, el Lázaro. Lucas 16:30 dice lo siguiente, ustedes conocen la historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía fiesta y banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo que ansiaba llenarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Bueno, la idea es que ambos murieron. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos en tormento, o sea, en el infierno, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Yo lo que quiero hacer énfasis es en esto. Pero Abraham le dijo, acuérdate, recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además hay una gran cima que nos separa. Versículo 29, versículo 27 nos dice, entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. El rico le pide, ¿no? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El texto está lindo para predicarlo nuevamente. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30 de Lucas 16 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pues si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos.
La incredulidad, hermanos, no se cura con milagros y con cosas de por vista. Viene por la fe y la fe viene por la palabra de Dios. Esta gente no creía. Esta gente tenían al mismo Hijo de Dios delante de ellos y no creyeron. Los milagros no hacen que una persona sea creyente con fe verdadera. Por otro lado, el contraste, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, va a venir a mí. Es un contraste con lo que están viendo y no creen. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Qué impresionante, ¿no? Se ve el concepto de la soberanía del Padre moviendo hacia el Hijo a los que van a creer. La soberanía del Padre plena, como vamos a ver el domingo que viene, el atributo de Dios, la soberanía, moviendo. Viene es un participio griego que significa está en tiempo presente, la idea que está viniendo a mí. Está viniendo a mí todos los que están ordenados para salvación. Venir a Jesús es un sinónimo de creer en Jesús. Implica un cambio de mente, una nueva orientación de vida. Hay dos razones por las que el Padre, por las que no echará ninguno. Miren, dos razones que muestra el texto. Que ha descendido del Padre, enviado por Él como su representante legal y también para hacer su voluntad. Pero es impresionante porque esta gente va a creer, hay garantías que siempre el Evangelio va a dar fruto porque depende de Dios y no depende de nosotros. El hecho de que Dios sea absolutamente soberano en la salvación es un fundamento en la fe cristiana. Todos los sistemas errados teológicos como el pelagianismo, el semipelagianismo, el arminianismo le quitan a Dios el trono y ponen al hombre, diciendo el hombre es quien decide. Y realmente no es así, es Dios. Por supuesto siempre vamos a instar a que debes creer en Cristo, pero es Dios obrando. Por eso dice Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Acá estamos entrando en una de las doctrinas más conflictivas muchas veces para las iglesias. Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Efesios 1:4, ¿qué nos dice? Pablo, podemos leer en Romanos capítulo 8. Pero el contraste está que los que creen van a ir a Cristo. Sí. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es algo que constantemente repite en este texto. El Padre me da, el Padre me da. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que lo que me da el Padre, lo que me ha enviado, lo que me dio el Padre, no pierda yo nada. Nace ahí en el corazón de Dios. Los galileos estaban viendo a Jesús, pero no lo contemplaban para discernir su identidad divina. La contemplación seria y detenida llevará a uno a creer en Él. Mira y cree son verbos en tiempo presente, enfatizando una acción continuada. Vieron, pero ellos no creyeron. Pero muchos verían y vendrían y creerían. Hay personas que sí van a ir y van a creer, se van a afirmar, van a crecer. Pero esta gente, aunque tenían al mismo Hijo de Dios adelante, no creyeron. Y miren lo que pensaron hacer, versículo 41 al 51, por favor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trajere.
y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino a Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La cual yo daré por la vida del mundo. No solamente, aunque estaban viendo, no creyeron, en contraste de lo que vienen a Cristo y creen en Él, sino que ya había una disconformidad. Ya estaban siendo críticos, en contraste con aquellos que termina hablando el Señor en este texto, que estaban siendo dirigidos por la palabra de Dios. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Recuerdan en nuestro texto el domingo pasado, hermanos, que la gente que busca a Jesús le dijeron: Moisés, nuestros padres comieron el maná en el desierto? ¿Cómo está? Citaron las Escrituras. Como está escrito, pan del cielo nos dio a comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Qué atrevidos, qué cínicos que fueron. Vimos en ese texto que ellos comparaban a Jesús que, bueno, ¿qué señal haces? Porque Moisés nos alimentó con maná a toda una nación por mucho tiempo. Y tú nos alimentaste con pan y peces un día a 20.000 personas. Tremendo la incredulidad. Por eso el tono del Señor va subiendo en este texto. Van a ver que se va agudizando. Dice: murmuraban. El verbo murmuraban habla de una acción descriptiva y continuada. Está hablando como el gorgojeo de las palomas. ¿Vieron las palomas cuando, principalmente en los edificios, empezaron a murmurar? Y decían en el versículo 42, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Algunos dicen que José puede ser que estaba vivo todavía. Obviamente, al ser pueblos tan chiquititos, seguramente los judíos, los líderes, los que estaban ahí lo conocían. Lo cruzaban todos los días. José era carpintero, seguramente hacía muchos trabajos. Estaba la boda de Caná, que María estaba encargada, ¿se acuerdan? De toda la mayordomía de la comida, del vino. Lo conocía, pero ¿qué se cree? Si nosotros conocemos los padres. Está hablando, como diciendo ellos, versículo 42, su pretensión es absurda. Nosotros conocemos su familia. ¿Qué se cree? Murmuraban, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Pero si conocemos los padres, ¿qué pan del cielo? Tremendo. Ellos no pensaban que Él les había oído ellos no creían ni se imaginaban que Él les había oído en las murmuraciones. Ahora, hermano, paréntesis chiquitito, siempre Dios oye lo que hablamos. Siempre. Como estamos viendo ahora en atributo de Dios, nos debe llenar de temor eso, ¿no? Dios oye. Dice que daremos cuenta de lo que hemos hablado. Daremos cuenta al Señor. No vamos a dar cuenta de pecado porque el Señor perdonó todo. Lo que hicimos, lo que hacemos, lo que haremos. Pero nos debe llenar de temor este destello del atributo de Cristo, ¿no? Él oyó sin oír físicamente, Él sabía lo que estaban hablando. Y versículo 44 dice: ninguno puede, otra vez, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. O sea, lo que nos está diciendo el Señor y está dejando al descubierto: ustedes no vienen a mí porque no son ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco,
¿Qué ocurre? Lo siguen. Está dejando al descubierto eso, que el falso discípulo, hermano, no oye la voz de Cristo. No lo oye. Le podés hablar con un parlante enorme. No oye espiritualmente porque está muerto. A ver si entendemos eso. Es una obra soberana del cielo, de Dios, que da vida. Por eso está diciendo el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Acá hay verdades teológicas profundas que está dando Juan. Como alguien ha dicho, el pecador no busca a Dios por su iniciativa propia, por la misma razón que un criminal no busca a la policía. Muy práctico en nuestro tiempo, ¿no? Usted ve a algún ladrón, alguno de lo que vemos todos los días que va y se entrega, lléveme preso, señor policía, hice mal, pequé, robé, quiero devolver todo. Es muy raro ver eso, ¿no? Algunos comentaristas han dicho, Calvino por ejemplo habla de que del movimiento eficaz del Espíritu Santo, cambiando el carácter renuente e indispuesto en uno dispuesto. Otros dicen que trae la idea de resistencia de parte del hombre, quien preferiría seguir en su pecado y aún así el Señor lo trae y a él resistiendo a Cristo. Porque somos malos y en maldad nos concibió nuestra madre. Miren el contraste, versículos 45 y 46, al 47, por favor, hermana. Escrito está. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios. De esto, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El contraste está en que esta gente no oía, murmuraban, disconformes, críticos. Eso va en aumento hasta que más adelante dice que ya había conflictos. De la murmuración pasó a las discusiones entre ellos mismos. Quizás habían algunos discípulos que creían o defendían a Jesús y otros que no en esta sinagoga. Pero el contraste está que escrito está y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, él viene a mí. No que haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La manera más eficaz, lo que está diciendo el Señor, para llevar a los incrédulos a los pies de Cristo y luego edificarlos en su gracia, es por la enseñanza fiel, sistemática y comprensible de las Escrituras. Escuchar las Escrituras, en este caso escuchar a Cristo. Para acá él había hablado mucho. Como resultado, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, oyó, pero con un oído apetecible por la parte espiritual, por su necesidad. Si ellos hubiesen atendido, dos cosas, atendido y entendido verdaderamente lo que ellos tenían, todo el Antiguo Testamento, habrían aceptado a Jesús rápido. Pero ellos no creían las Escrituras. ¿Se acuerdan en capítulo 5, 39? Este versículo seguramente les va a venir a la mente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan, iglesia? Los que vienen ya hace un rato, que ese verbo escudriñad, en el contexto está hablando de que ustedes están estudiando las Escrituras. Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos, ustedes están escudriñando y ustedes saben que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ellos estaban estudiando, leyendo, los escribas, los fariseos, pero sacaban a Cristo del papel, de las Escrituras. No que haya alguno visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Es Cristo. La única manera de ver a Dios
es verlo en la persona de su Hijo. Hermanos que vinieron hoy a la mañana. Cristo es la imagen del Padre, la imagen del Dios invisible. Eso lo vimos en Colosenses. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto, y acá es contundente. Murieron. Por ellos se gloriaban. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, el que nos dio Moisés. Este es el versículo 50, estoy leyendo. Este es el pan que desciende del cielo para aquel que de él come no muera. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Jesús resume en muy breves palabras la esencia de su discurso. El verbo creer se emplea acá en sentido absoluto, sobreentendiendo que el objeto de creer es Jesucristo, que la vida eterna llega a ser una posesión, o más bien una relación personal con Cristo en el momento de creer. No es algo después de la muerte, comienza ahora. Es una realidad, es una calidad de vida que se experimenta ahora. Versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Repite nuevamente, yo soy el pan de vida. Cuando hablamos del pan, estamos hablando de algo esencial. Es una afirmación de que es el sustento absolutamente esencial para la vida espiritual. En el término, dice un autor, pan en su uso general en ese tiempo representa toda la nutrición necesaria para la salud del cuerpo físico. Pero la metáfora está representando el sustento necesario para la vida espiritual. Yo soy el pan de vida. 49, por favor, nuevamente, hermana. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Qué contraste, ¿no? Acá yo creo que el senio de ellos ya se estaban... Sí, ustedes comieron el pan, el maná. Se murieron. ¿Entienden? Murieron. Es una clara distinción. No está hablando del pan de trigo, está hablando del pan de su cuerpo. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él come no muera. Hay una apropiación que ahora lo va a hacer más enfático, en tercer lugar. Y es su vida que daría por el mundo. Veían, no creían, no discernían a quién tenían delante de sus ojos. Eran disconformes y críticos. Solo querían pan material, solo lo pasajero. ¿Se acuerdan que quería hacerlo rey? Y él huyó. En contraste con los que vieron y creyeron, la mujer samaritana, los samaritanos, Nicodemos, el oficial del rey, todos se apropiaron de ese pan. Criticaban. Cada vez va a ser más acentuado. Pero en tercer lugar, no solamente eso, que se quedaron en su ignorancia, sin apropiarse de Cristo, en contraste con aquellos que se apropian literalmente de la persona de Cristo. Versículos 52 al 59 leemos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Wow. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, porque ellos se acuerdan que habían ido, ¿cómo llegaste acá? Y vinieron todos los que estaban ahí, que querían hacerle rey, a hablar con él. Bueno, el discurso se va
el discurso, hermano, se va poniendo cada vez más profundo, más fuerte, más cortante. El Señor hizo todo lo contrario de lo que harían muchos pastores hoy día o muchos evangelistas, ¿no? Porque en vez de amainar la cosa, la agravaba. Dice, entonces los judíos contendían entre sí. La palabra contender ahí también deriva de la palabra espada y es una reacción negativa de los judíos a la enseñanza de Jesús. Pasó de murmurar a contender. Algunos se refieren a este término como un término muy agitado, puños. ¿Vieron como un partido de fútbol cuando termina mal la cosa? Puños. Contendían ya no es lo mismo que murmuraban, ya acá había pelea. Pero era pelea entre ellos. Que sí, que no, que no, que sí, que no. Otros sugieren que la contienda implica que había algunos a favor y otros en contra, pero hubo una contienda. La declaración de Jesús dice que daría su carne y el comerla sería esencial para tener vida eterna. Y esto no lo entendían los líderes judíos. Jesús emplea acá, hermanos, metáforas. No sé si se entiende. Ahora vamos a explicar bien eso. Metáforas. Estos términos que apuntaban a realidades más allá del significado literal. Les costaba a los judíos captar el significado simbólico de dichos términos. Además, el concepto de que uno daría su vida por la salvación del mundo, no lo entendían porque ellos esperaban un rey físico, literal, que les quitara de la opresión de los romanos. Miren algunos ejemplos. Por ejemplo, decían, ¿no es este Jesús el hijo de cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice que del cielo es descendido? Eso está en el versículo 42. Juan 3:4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le costaba entender la metáfora, el simbolismo. Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Con quién estamos hablando acá? ¿De quién estamos hablando? Sí, el Señor, ¿con quién está hablando acá? La mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? El Señor usó muchas metáforas. Esta es una metáfora. La Iglesia Católica Romana, hoy que tenemos los símbolos, aunque esto es una ordenanza, hermanos. No es una... Dice la Iglesia Católica Romana, toma como prueba de la doctrina de la transustanciación, que ellos creen que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes en la Eucaristía. Esto no es la Eucaristía, estos son símbolos. Simbolizan, nos lleva a la memoria lo que el Señor hizo por nosotros. Pero tampoco se refiere a la Santa Cena esta terminología, pues usó la palabra sark, que es carne. Y en los pasajes sobre la comunión, la Santa Cena usa el término soma, que es cuerpo. Así que, y otra cosa, que la Santa Cena acá todavía no estaba instituida. Así que no bajó del tono de lo que venía diciendo. Jesús hizo aún sus enseñanzas más difíciles de tragar. Las profundizó más. Mira el versículo 53, por favor. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No coméis, no tenéis. Beber, comer, apropiarse, tomar, son términos que está hablando de una apropiación, de hacer una fuerte apropiación. Está hablando simbólicamente de una realidad literal. Para tener vida espiritual eterna, uno tiene que apropiarse de Jesús por la fe, con todo lo que Él es, con todo lo que Él representa, por todo lo que Él hizo. Coméis y bebéis en el modo que está en el griego, naboristo,
habla de una apropiación única, por única vez para salvación, no de comer y beber continuamente, porque de esa manera soy salvo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, 54. Porque mi carne es verdadera comida, mi carne es verdadera bebida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Uno si lo lleva a modo literal, lo ve asqueroso, parecería canibalismo. Pero lo que está hablando en términos simbólicos de una apropiación, y continuamente el Señor habló de eso. Usó metáforas para el hecho de que usted tiene que apropiarse de Cristo, con todos los brazos abrazar al Señor por la fe. Juan, por ejemplo, 15:5 dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Ustedes son pámpanos? ¿Saben lo que es los pámpanos? Las ramitas chiquititas de la parra. No, es un símbolo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. También habló Pablo en Gálatas 5:2-20. Miren esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Estaba crucificado Pablo en una cruz? No, era un símbolo. Y ya no vivo yo. ¿Estaba muerto Pablo? No, estaba vivo. Pero es un símbolo, una metáfora. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo que está hablando ahí de una apropiación, el verdadero discípulo se apropia de Cristo con todo, se entrega a Él, viene a Él, come de Él, bebe de Él. Él dice, fue por mí. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná otra vez y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando Capernaum. El llamado es el mismo hoy día. Comer el verdadero pan esencial espiritual, Cristo. Veían y no creían. No discernían quién tenían delante de sus ojos. Aunque habían visto sus milagros, su persona no creían. Disconformes y críticos. Empezaron a criticar, murmurar. Solamente querían, como dice un flam, solamente querían pan. Ellos querían comer. A nosotros danos pan. Yo quiero pan, no me interesa el resto. Le interesaban los pasajeros, eran ignorantes. No se apropiaron del verdadero pan del cielo, en contraste de los que sí y participan de la eternidad con Él. Y por último, versículo 60 al 71, dice, al oírlas, sí. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo esto porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El último contraste que vemos que la gente, estos falsos
discípulos con el tiempo se hacen intolerantes a la palabra, no la aguantan más, no la aguantan más. No le interesan las demandas del Evangelio, en contraste con el compromiso y la permanencia de los verdaderos discípulos que siguen al Señor, siguen a pesar de todo, siguen al Señor. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Algunos dicen, ¿cómo habla de qué discípulos está hablando? Obviamente que no habla de los 12. Era gente que simpatizaba, se consideraba discípulos. Los discípulos, los 12, también consideraban discípulos, seguidores. Y mucha gente, como por ejemplo hoy día, puede decir, yo sigo al Señor. Yo sigo al Señor. Ay, el Señor es tan bueno. Yo voy a una iglesia y me hace sentir tan bien. Y cuando el Señor empieza a apretar con su palabra y sale el sol con calor abrasador y viene la prueba, te das cuenta que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿a qué discípulos se refiere el versículo 60? Obviamente, a discípulos que les dejaron. Al oírla, muchos, no pocos, muchos, dijeron, dura es esta palabra. La palabra ahí también se refiere a dura, áspera, fuerte. Eso, y la otra palabra es logos. Es un logos áspero, es un discurso áspero. Y fíjese que se complementa, dice, ¿quién la puede oír? La palabra oír transmite la idea de aceptar y obediencia. ¿Quién puede obedecer lo que está diciendo? Este hombre está loco. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a beber? No entendían, porque para el hombre natural las cosas espirituales son locura. No la puede discernir. Esto les ofende. Mire el versículo 61. Sabiendo Jesús, porque él sabía lo que estaban murmurando ellos y por lo que se estaban peleando, esto les ofende. Esto, la palabra es, esto los escandaliza, tan escandalizado. ¿Saben qué? Encima no la aliviana, vuelve a meter otra cosa más el Señor. Vuelve a ir a algo más profundo. Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, No, para Señor, que se van a ir todos, no le digas más. No, esto los escandaliza. Y si vieran al Hijo del Hombre subir, ¿cómo va a subir si ellos esperan un rey terrenal? ¿A dónde va a subir? Él tiene que quedarse. Y en segundo lugar, algunos interpretan, subir al cielo habla de la igualdad con Dios. También lo escandalizaban. De una u otra manera se iban a escandalizar igual. Versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Acá termina el Señor haciendo un diagnóstico. ¿Viste cuando vas al médico? Te escucha todos los síntomas que tenés y dice, mira, vos tenés esto y tenés que tomar esto. Y por ahí el diagnóstico no te gusta. Acá el Señor presenta un diagnóstico de la condición espiritual de los que estaban murmurando. Es fuerte. Hay algunos de entre ustedes que no están creyendo. No acusó a todos de la falta de fe, sino que algunos del grupo solamente se movían por simpatía, por curiosidad. Y eso no te salva. Amigo que estás viendo esto, estás empezando a venir a la iglesia. Simpatizar con lo que se dice de Jesús no hace la diferencia, no te hace salvo. Ellos simpatizaban, vos curioso, ¿por qué no venís conmigo a la iglesia a escuchar de Dios? Y viniste por curiosidad o al ver los bautismos la otra vez. Eso no te salva. La idea es que tenés que apropiarte de Cristo por tu gran necesidad imperiosa del pecado que te separó de Dios. Dice el texto que hay algunos de ustedes no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían. Eso marca un gran contraste con los pastores, con todos nosotros. Nosotros no sabemos quién cree y quién no cree, pero Dios sí. Al momento en que estos faltos de fe comenzaron a seguir a Jesús, Él ya sabía.
Juan 2 lo vimos. En contraste, versículos 66 al 69, por favor. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí. Antes de mostrar el contraste, el Señor cierra en versículo 65 con una verdad. Nuevamente, por eso les he dicho, por eso les dije, hermanos, escuchen, por eso les dije, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿por quién? O sea, nadie va por sí mismo al Evangelio, nadie se convierte por sí mismo. No hay un poder intrínseco en vos para ser salvo. La conversión del pecador se inicia en el corazón del Padre como un acto de gracia. Por eso, hermanos, entre paréntesis, todos los miércoles, todos los días, orá. Nosotros dependemos de Dios. Oremos por la conversión de los pecadores, por tu mamá, por tus hijos, por tu vecino, tu compañero de trabajo. Oremos. Se gesta en Dios la salvación. Pero termina diciendo en contraste, después de este diagnóstico, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, volvieron atrás. Ya no andaban con él. Qué bárbaro, ¿no? Muchos de sus discípulos se fueron, algunos traducen, se fueron a sus cosas de atrás. Ya no estaban con él caminando. Ambientate ahí. Yo sé que son 36 versículos, ya termina. Este es el brochecito de oro. Imagínate, trasladate a esa historia. Jesús sentado con sus discípulos y toda la gente murmurando. Se empiezan a... ¿Cuántos eran, más o menos, en la multiplicación de los panes y los peces? 20.000 contando mujeres y niños, ¿no? 5.000, dice. El Señor abre la puerta y le dice en versículo 67 a los 12, abre la puerta y dice, muchachos, ¿se quieren ir ustedes? Vayan. Qué distinto hoy a los pastores y a los evangelistas. No, deje que se vaya ninguno, no, hay que mantener todas las sillas llenas. Esa es la voluntad de Dios. Sí, está bien, hermoso, es hermoso tener todos los hermanos acá presentes. Pero muchas veces se van a ir. Cuando no se apropian de Cristo, hermanos, se van. Y algunos hermanos se van enojados, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de gente incrédula, que llega un momento que muestra que no ha confiado nunca en el Señor. Nunca ha confiado en el Señor. Pedro da una confesión tremenda y le dice, muchachos, vayan, ¿quieren irse? Versículo 68, ¿a quién iremos? Pedro da 3 opciones, ¿no? Da 3 posibilidades. Dice, tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué no me puedo ir? Vos sos la fuente de la vida, Señor. ¿A dónde voy a ir? 3 razones muestra Pedro por la cual no se separa de Cristo. Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. La segunda, miren el versículo 70, por favor. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La segunda, confiesa que las enseñanzas de Jesús tienen todo lo que necesitan, conducen la vida eterna. Tercero, ellos habían comprobado que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído y hemos conocido. Habla de una acción cumplida en el pasado, pero que los resultados siguen. Y el versículo 70, Jesús le respondió y dice, no os he escogido yo. ¿Quién escogió a ellos? Cristo. Y uno de ustedes es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Y ya sé lo que se va a preguntar usted, terminando acá, dice. Hermano, ¿por qué Dios escogió a Judas Iscariote? ¿Por qué está en esta lista?
¿Por qué si Él sabía lo que iba a hacer, escogió? Un autor dijo, este misterio se aplica también al nacimiento de personas malas, muy malas, como Hitler. Pero en esta vida no tendremos la contestación definitiva a este enigma. Lo que sí podemos afirmar es que Dios suele sacar en su soberanía, providencia y en su ordenación desde la eternidad lo mejor de lo peor para mostrar su gracia, su santidad y su gloria. Lo hizo con Faraón también. Mientras la multitud de discípulos lo dejó escandalizados, el Señor no rebajó las demandas, siguió con más intensidad, pero los que quedaron se solidificaron, crecieron. Ellos fueron intolerantes, ignorantes, críticos, disconformes, incrédulos, en contraste con los que están dirigidos por el Padre, escuchando, apropiándose y permaneciendo. ¿Qué reacción has tenido al Evangelio en lo que va de estos años? ¿Qué pasaría si el Señor te dice, no querés irte? ¿Dirías lo mismo que Pedro? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ella. Gracias por esta narración, Señor, que está ahí, cargada de profundidad teológica, de implicancias a nuestra vida, Señor. Oramos que tú guíes también el tiempo ahora de adoración con los símbolos. En tu nombre. Amén, Señor.